Bueno, muchas gracias. Bueno, como dije anteriormente de la pausa, con nosotros está Gustavo Quintana, analista económico, un amigo total que siempre nos da una mano para aclararnos conceptos y determinaciones que verdaderamente Argentina siempre nos manda a consultar a los expertos y en este caso Gustavo siempre nos ayuda. ¿Qué tal? Buenos días, Gustavo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Todo bien, por suerte. Bueno, bueno, me alegro mucho. Bueno, como siempre, vamos a empezar con un tema directamente que conoces y que verdaderamente nos das los pantallazos puntuales del día a día y de qué es lo que está pasando en el mercado, básicamente con el tema del dólar. Y bueno, previo a menos de 25 días que tenemos de las PASO, ¿cómo ves la evolución? ¿Cómo ves el desarrollo? ¿Cómo va a llegar? ¿Y qué expectativa tenés respecto del dólar de acá a los próximos días y el tiempo? Bueno, habría que separar, por supuesto. En el mercado oficial de cambios la situación está perfectamente controlada por el Banco Central. Como sabemos, es un mercado hiperregulado cuya evolución en los precios tiene consistencia con la estrategia del Banco Central, así que por ahí no veo mayores novedades. El central tiene un sistema rígido de control, hay restricciones para operar adquiriendo divisas, entonces el Banco Central aprovecha los escasos excedentes que se están produciendo en agosto para acumular reservas. En el resto de los mercados alternativos también se visualiza intervención oficial, siempre con la finalidad de acotar la brecha para que no se dispare respecto de los datos del mercado oficial, eliminando expectativas de ajustes importantes. Y en los marginales, en el mercado marginal, por supuesto, ahí no hay mucha interferencia, salvo algunas referencias de algunos operadores de intervenciones de manos amigas que tratan de acotar también la evolución de los precios de ese mercado. Y expectativas para los próximos días, yo diría que hasta bien entrado el último semestre del año no va a haber modificaciones. De haberlas seguramente se verán después del resultado de las elecciones de noviembre. Así que por el momento yo hasta esa fecha no veo cambios significativos. Sí, adicionalmente a todo esto, Gustavo el Banco Central hizo o dispuso esta última semana que para entrar y sacar dólares del exterior y demás, mecanismos que siguen siendo más regulatorios, ¿no? Y eso seguramente va a influir sobre la operatoria financiera del contado con liquidaciones y el dólar MEP. ¿Es así? ¿Vos lo ves en la misma? Sí, ¿Cómo evolucionó estos volúmenes? se ve que el Banco Central encontró, según la visión regulatoria que tiene, algunos huecos por los cuales se filtraban operaciones que engrosaban la actividad en esos mercados alternativos y podían impactar o impactaban en la cotización, obligando al Banco Central a desprenderse cada día de más divisas como para poder acotar esa brecha. En la práctica, eso por supuesto se ha restringido un poco, pero yo creo que en definitiva las operaciones van a seguir estando probablemente un poco más demoradas, con un menor volumen inicial hasta que el mercado se acomode a las nuevas disposiciones, pero no va a variar mucho la situación en general, porque la situación en general es que hay faltante divisa y el mercado lo sabe. Claro, el tema regulatorio básicamente lo hizo para que todo movimiento en el exterior sea pasado por las cuentas bancarias de cada uno de los titulares directamente, ¿no? No por a través de cuentas de terceros o de traders o brokers internacionales que complicaba un poco más ese nicho o ese carril de hueco que le quedó como alternativa, ¿no? Y ahí restringió un poco más. Sí, por eso, yo creo que lo restringe un poco, pero en definitiva, en el fondo no va a cambiar mucho. La demanda de dólares y los procesos de dolarización son intensos, sobre todo en periodos preelectorales, por las expectativas que los resultados de las elecciones generan, así que sabemos que eso, digamos, no va a cambiar mucho. Seguramente disminuirán algo los volúmenes operados en los primeros días, pero tarde o temprano se van a canalizar operaciones por esos segmentos, por supuesto. Bien. Con respecto al tema de los depósitos en pesos y un poco el ahorro de plazos fijos en pesos y demás, ¿cómo lo estás viendo en virtud de, bueno, el alto nivel inflacionario que esto implica con respecto a la situación, ¿no? Global?
¿Crees que están reduciéndose esas inversiones o esas características de inversiones en pesos? Y sobre todo las que son con tasa fija, por supuesto, porque, digamos, tener una tasa de inflación del 3% mensual no alienta demasiado las colocaciones en pesos a tasa fija. Probablemente los depósitos o las colocaciones con activos indexados tengan alguna vigencia, sobre todo en los, digamos, segmentos formales del mercado, algunas empresas que no pueden derivar inversiones hacia otras alternativas. Pero naturalmente en un proceso o en un contexto inflacionario elevado, eso tarde o temprano tiende a disminuir. E insisto sobre todo que en periodos preelectorales el proceso de dolarización se acentúa. Bien, bien. Con respecto a la situación global, ya sea por la pandemia y la situación del comercio exterior, que se encuentra reducido en este momento, básicamente, ¿cómo estás viendo la alternativa de estas situaciones, ¿no? del comercio internacional? ¿Crees que cambiará las medidas que se tomaron? ¿Permite incrementar exportaciones o buscar alternativas de inversión para la República Argentina o estamos a la espera? Yo Porque creo esto que también lleva a una espera, ¿no? sí, por supuesto. El efecto de la pandemia se ha dado en todas las economías del mundo. Sin embargo, las economías de los países líderes del mundo están recuperándose con buen ritmo. Ujú. Argentina está bastante ajeno a esos procesos de recuperación tan intensos y el marco regulatorio que ha dispuesto el gobierno en estos últimos tiempos, yo creo que desalientan un poco el comercio exterior. Argentina tiene una tasa de apertura al comercio internacional muy baja. Y creo que con estas medidas tiende a acentuarse eso, quitando la posibilidad de aumentar las exportaciones. Hay mercados que están empezando a funcionar muy bien y sin embargo Argentina creo que está desaprovechando estas oportunidades. Tal cual, cediéndole terreno a los vecinos prácticamente, en lo que nosotros generalmente estábamos acostumbrados a niveles de exportaciones, ya sea de carne, de agro y demás, que esto está provocando un poco ceder el terreno ganado en el último tiempo de exportación. Es totalmente Es, lógico, el lugar que vos dejás es ocupado por otros participantes. El comercio internacional se muestra muy fluido. Hay países del sector del Asia-Pacífico que han firmado acuerdos de libre comercio que son muy importantes. Y Argentina no aprovecha esa situación y se aísla cada vez más. Entonces, digamos, en la región incluso hay países como Chile, Paraguay, incluso Perú están aprovechando esa oportunidad y aumentando su participación en el comercio mundial. La participación de Argentina en el comercio internacional es muy baja, y eso desalienta también exportaciones, desalienta la creación de fuentes de trabajo, la generación de ingresos de divisas. Es decir, es una visión negativa, ¿no es cierto? bien. Eh, Cambiando de tema un poco y en base al sistema financiero argentino, hay en cierta forma también un cambio en el mismo tiempo con respecto a la aparición de la fintech en lo que hace a la parte económica y el apoyo financiero que daban en las características que ahora está un poco más acotado en cuanto a la actividad económica en virtud de la globalización que tiene. ¿Crees que la fintech en el mercado financiero es un aporte de apoyo para, digamos, las entidades tradicionales o realmente es un problema o competencia al respecto? Y por otro Mira, lado, bueno, a ver, no, contame. está bien. Pienso que es un cambio derivado de la tecnología, de la nueva tecnología que se está diseminando por todo el mundo. Yo creo que es un complemento a la actividad financiera. La actividad financiera tradicional en Argentina sigue estando muy regulada y en algunos aspectos se ha quedado un poco en el tiempo. Y la aparición de estos productos tecnológicos que se han desarrollado a partir de las nuevas tecnologías de información, yo creo que tienden a complementar. Por supuesto que como todo cambio genera resquemores, según sea el punto de vista que tengas sobre el tema o el sector del cual estés involucrado, lo vas a apreciar o como una competencia desleal o como un complemento. Yo creo que es inevitable, son cambios tecnológicos que son inevitables y que tarde o temprano se van a instalar con más fuerza. Seguramente, y eso, bueno, va a dar una característica fundamental
en lo que hace al apoyo tecnológico para todo el sistema, en virtud de que las condiciones pandémicas que se fueron dando a través del tiempo incrementó, ¿no?, toda la operatividad electrónica en lo que hace a mecanismos de pagos a distancia, remoto. Prácticamente creo que la economía ha cambiado fundamentalmente la forma de enfocarse y la relación de la gente con los bancos, con las entidades, ha modificado su habitualidad de presencialidad y de todas esas condiciones que se fueron haciendo desde la tecnología, como vos decías, ¿no? Esa es un poco la variante que realmente está involucrándose en estas características. Eso es una Claro, buena... una de las consecuencias, digamos, de toda esta situación de la pandemia y la necesidad de aislamiento ha fomentado el uso de herramientas tecnológicas e informáticas, por supuesto, y eso tarde o temprano deriva en cambios. Cambios de conducta, cambios en la forma de trabajar. Hay muchas empresas que van a acentuar el tema del teletrabajo, retomando muy lentamente la presencialidad de los trabajadores. Una especie de cambio cultural que tiene que ver también con la necesidad derivada del aislamiento. Y que utilizar recursos tecnológicos con más intensidad, algo que probablemente antes no se hacía con la misma fuerza. Entonces, bueno, eso cambia las costumbres, cambia todo. Hay que acostumbrarse. Tal cual. Y más en nuestra área, ¿no? O sea, la parte de financiera ha tomado un volumen, digamos así, del teletrabajo muy, muy pronunciado en lo que hace, bueno, a lo que es la característica, salvo el que tenga un contacto necesario directo de un cliente en oficina, que es muy raro ya a esta altura. Toda esa tarea ha sido destinada a una reducción, ¿no? Se ve prácticamente en el centro esto. La virtualidad, ya no hay tanta gente ni tanta circuito de gente en el centro, excepto por condiciones políticas, no por otras condiciones económicas que se fue reduciendo, ¿no? Uno lamentablemente está viendo un microcentro bastante modificado a las generalidades de la situación. Ojalá que volviera esta posibilidad de trabajo, pero bueno, fue cambiando, ¿no?, el panorama y la visión de lo que nos tiene. Creo que hay que acostumbrarse a que estos cambios, muchos de estos cambios han venido para instalarse en forma definitiva. Es decir, el teletrabajo tiene algunas ventajas que la presencialidad no va a poder retomar cuando se normalice la actividad. De todos modos, insisto, bueno, son cambios que se van dando producto de una necesidad derivada de un problema de salud que, bueno, ha obligado a esto, pero esto también deriva en cambios que en alguna medida hasta son culturales, ¿no es cierto? Y ha obligado a muchos a utilizar herramientas tecnológicas que antes no utilizaban, pero, insisto, eso ha venido para quedarse. Tal cual, tal cual. Gustavo, ya redondeando un poco la característica, porque bueno, los tiempos, sé que tus tiempos estaban bastante acotados con respecto a la actividad, pero bueno, te voy a hacer una última pregunta o un pedido, como para que me dejes un mensaje esperanzador con respecto a la situación general. Esperanzador, te dije, ¿eh? No otro tipo, porque en realidad es muy difícil. Y esto, en la última vez que nos vimos, hablamos de un mensaje esperanzador y preguntaste si era por San Lorenzo. Y yo te dije, hablamos de la situación económica, creo que es menos compleja que la que estamos pasando en este momento. Esa es una alternativa bastante positiva, llamémoslo así, pero ojalá que podamos superarlo. Pero desde el punto de vista económico-financiero, ¿qué ves posterior a las PASO, a las elecciones de noviembre? Y un 2022, ¿cómo nos enfoca? Y yo creo que va a ser difícil, digamos, va a depender mucho, insisto, del resultado que se vea en noviembre de las elecciones, si se profundiza el actual modelo, si aparecen alternativas que puedan moderar un poco o generen cambios en los marcos regulatorios de la actividad económica. Evidentemente, la actividad económica va a tender a normalizarse en la medida que los niveles de aislamiento sean cada vez más bajos y la evolución de la enfermedad producto de la vacuna permita retomar actividades con mayor normalidad. Seguramente el 2022 va a ser un poco mejor que este año, producto de esa recuperación de la actividad, pero bueno, en Argentina hay siempre mucha incertidumbre, así que espero que sea mucho mejor.
Bueno, seguramente porque lo necesitamos y porque esperemos que haya cambios en los mecanismos de gobierno como para que sea algo más unificado, concentrado y en beneficio de todos nosotros, de lo que es la gente, el pueblo, las condiciones económicas que mejoren, porque realmente es bastante difícil esta circunstancia que estamos pasando y eso, bueno, ojalá que sea superador. Gustavo, te agradezco mucho tu presencia. Sé que tuviste que dejar una reunión para podernos atender y desde ya te agradezco muchísimo esa acción para con nosotros. Carlos te dejó un abrazo, él hoy por hoy está tomando un descanso y bueno, esperemos que la esté pasando muy bien y obviamente me dejó un saludo grande para vos y para toda tu familia. Te agradezco muchísimo. Muy amable. No, al contrario, gracias. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande. Y bueno, a todos ustedes, gracias. A todos ustedes les digo muy buenos días y espero encontrarlos el próximo viernes aquí en La City por Dentro, Mercado por Expertos, por Canal Metro. Chau, gracias. Buen fin de semana. Prevención ART. Cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro, evolucionando en la prevención de accidentes, en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica, cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, sus trabajadores. Prevención ART. 25 años cuidando a tu gente. 25 años cuidando a tu empresa. Hacé tu control vehicular en ACA Palermo Taller. Todos los servicios en un solo lugar. Solicita tu turno al 4772-7222. Para más info, entra en acapalermo.com.ar.